Si el otro día en un tiempo muerto estaba pintándolo mal y dije, me cago en mi madre. O sea, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Es que lo sentí así, me caches en ser aquí a la izquierda. Los jugadores. Y también un poco de sentido de humor creo que hay que tener. Sentido de humor y la humildad creo que son dos partes importantes. De reírse de uno mismo. Y las dos para mí denotan inteligencia. Bueno, es muy importante. Me equivoqué de la me cago en Dios. Bueno, pues te ríes y lo corriges porque es normal. Te puedes equivocar derecha e izquierda, es que no somos perfectos. Y eso también es humildad, ¿no? No soy perfecto, entonces. Y a veces decir me he equivocado, pero no solo decir equivocado. La otra persona sabe si tú te muestras como tú eres, si te muestras vulnerable. Eso, yo creo que la confianza, lo que estamos hablando de aceptarnos o gustarnos, eso se transmite. No hace falta decirlo. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Diego Campos, buenas noches, bienvenido a este Psych and Roll episodio 96. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas noches, pues aquí encantado de estar contigo. ¿Quién es Diego Campos fuera del baloncesto? Pues un padre de familia, un friki del baloncesto total desde pequeño y bueno, una persona que intenta vivir el día a día y no mirar más allá. Estoy bastante obsesión con vivir minuto a minuto y estar centrado solo en esto y no mirar más allá. Me decía antes que cada año que pasa te cuesta más segmentar o poner límites con el tiempo de uso del baloncesto. Es que no se acaba nunca, porque quieres aprender esto, quieres escuchar esto otro, ¿no? Y este libro, y este partido porque es de esto otro. Entonces es inacabable. Pero hay que ponerle límites porque hay horas que hay que descansar y que dedicarle a otras cosas. Que esto, Diego, también hay esta percepción, ¿no? De que como que cuando alcancemos nuestros objetivos, nuestras metas, ya estaremos libres de toda preocupación. Y yo creo que es prácticamente al revés, ¿no? Que las preocupaciones son más porque hay que mantenerse y cuando es suficiente, ¿no? Sí, pero si tienes como objetivo pues ser muy competitivo, pues eso no es que te obligue, te motiva a mejorar. Luego también, si tú tienes un lema que es decir a los jugadores que queremos mejorar, tú tienes que ser el primero que quiera mejorar, ¿no? Entonces, pues mejorar el entrenador, claro, tiene una cantidad de competencias que debe dominar que nunca se acaba, ¿no? Y según vas viendo más cosas y según vas entendiendo mejor dónde estás o la alta competitividad, pues ves que necesitas formarte más, porque si no mejoras, empeoras. ¿En qué cosas te centras ahora mismo en mejorar? ¿En qué estás más enfocado, más obsesionado? Bueno, siempre en la comunicación con el equipo, en la comunicación fuera del equipo, lo que transmites, la comunicación verbal, en la comunicación no verbal, porque, claro, está muy bien decirle al jugador, no, cuida tu lenguaje no verbal, ojo aquí, a ver cómo regulas esta emoción. Y yo digo después, pero si yo aquí le he cagado, otra vez. Entonces, te preparas el entrenamiento, ¿no? Pues aquí si pasa esto, venga, reacciono así. Y luego la cagas, te equivocas, porque eres humano, ¿no? Entonces, no puede ser. Y vuelves a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero yo creo que también hay que dejar margen de espontaneidad al entrenador y al jugador. Creo que ese margen es necesario y a veces hay que decir las cosas como las sientes. Siempre que yo creo que tengas buena intención, las dos partes las entendemos.
entiendo que tú acabas por aquí un poco a esas expresiones que hablan más un poco desde la volatilidad, ¿no? Desde esa visceralidad que a veces por los altos niveles de tensión y de estrés aparecen. Pero bueno, que también merecen su espacio y luego ser reconducidas desde la escucha a lo mejor y no tanto desde la imposición o desde la falta de permisividad quizá. Sí, porque a veces el jugador reacciona y un jugador en un cambio, pues hay que entender que se puede enfadar. El problema es si no se enfada. Sí, yo creo que luego tiene que haber un espacio de reflexión conjunta para verlo, ¿no? Y hacer consciente a la persona. Yo creo que es un proceso que hay que llevar con naturalidad, porque ahora, claro, tenemos tanta información y deseamos hacerlo todo tan bien, pero hay que dar un poco de espontaneidad, porque al final estás a 180 pulsaciones, pasa todo con los árbitros, con el público, lo que pasa es que, claro, como todo es tan visible hoy en día, todo tiene mucha trascendencia, pero yo creo que hay que darle naturalidad y espontaneidad a todo lo que hacemos. ¿Cómo gestionas tú tus propios demonios, tus propias frustraciones, esas reacciones? ¿Cómo las vas canalizando? ¿Cómo vas encontrando vías de encontrar esos términos medios, esos equilibrios tan ansiados a veces? Sí, porque cada situación necesita de una serie de cosas, cada equipo necesita una serie de cosas. El entrenador no está siempre en el mismo contexto ni en el mismo momento vital. Entonces vamos cambiando. Ahora mismo es importante que el equipo conozca al entrenador y que acepte al entrenador, pero también el entorno. Pero digo un entrenador profesional, digo un entrenador de mini. O sea, es muy importante que el entorno, los jugadores, todos nos aceptemos un poco como somos. Luego, evidentemente, queremos mejorar, pero aceptar como eres es importante. Y dejar ser a la persona realmente como es su esencia. Una cosa es mejorar, otra cosa es modificar a la persona. Yo creo que te tiene que gustar cómo es esa esencia, ¿no? Claro. Entonces, desde esa esencia, pues yo voy intentando. El vídeo ayuda mucho, sobre todo a verte y autocriticarte. Luego puedes hacerlo solo, lo puedes hacer intuitivamente, puede ser que te ayude alguien, ¿no? Profesionales que te ayuden, que también está bien. A veces creo que los profesionales nos deben ayudar en momentos determinados, en otros debemos estar solos, o sea, no se debe generar dependencia, sino intentar generar autonomía. Y bueno, yo intento ser autocrítico conmigo mismo, pero no juzgarme por el resultado, juzgarme por otra serie de hechos que intento contabilizar o que sea objetivable lo que quiero valorar sobre mi comportamiento o sobre mi dirección de equipo o sobre mi preparación táctica en el partido, pero en el entrenamiento o en las reuniones individuales. Claro. ¿Te intentas mostrar vulnerable con los jugadores también? O sea, que ellos conozcan un poco pues Sí. esas partes más frágiles, ¿no? Sí, Yo el creo que otro hay día en un también un tiempo poco... muerto estaba pintándolo mal y dije, me cago en mi madre. O sea, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Es que lo sentí así, me caches en de ser aquí a la izquierda. Los jugadores. Y también un poco de sentido de humor creo que hay que tener. Sentido de humor y la humildad creo que son dos partes importantes. De reírse de uno mismo. Y las dos para mí denotan inteligencia. Bueno, es muy importante. Me equivoqué de la me cago en Dios. Bueno, pues te ríes y lo corriges porque es normal. Te puedes equivocar derecha e izquierda, es que no somos perfectos. Y eso también es humildad, ¿no? No soy perfecto, entonces. Y a veces decir me he equivocado, pero no solo decir equivocado. La otra persona sabe si tú te muestras como tú eres, si te muestras vulnerable. Eso, yo creo que la confianza, lo que estamos hablando de aceptarnos o gustarnos, eso se transmite. No hace falta decirlo. Creo que un poco va con la coherencia de ese lenguaje corporal, ¿no? Al final esa imagen se percibe muy rápido si está impostada o si es algo que está intentando forzar. Hablabas tú antes de que es bueno, has dicho que te gusta mejorar pero no modificar, ¿no? O sea, al final hay que mantenerse puro a ciertos valores, a ciertas maneras de comunicar, que no pasa nada por no tenerla innata, sino que simplemente pues, se pueden potenciar otras, aunque aparentemente no sean tan efectivas, ¿no? Claro, es que hay veces, no es que deberías. Una cosa es mejorar, otra cosa es cómo es cada uno. Y hay una barrera ahí que yo creo que deja a la persona también un poco de libertad. La esencia, ¿no? Que te guste,
Creo que eso lo percibimos. Enseguida percibimos si eres gustado, si confían en ti, si tú confías. Esa serie de cosas, y vosotros que habéis sido jugadores, más nivel enseguida lo percibís porque lleváis en un vestuario desde los 9 años. Entonces una ventaja respecto a los entrenadores que hemos jugado pues, a un nivel pues, hasta junior, hemos tenido esas experiencias. Aunque hayas sido segundo entrenador y has querido vivir eso, es diferente. Pero yo creo que los jugadores, ese perfume lo tenéis muy claro. Cuando el entrenador viene cabreado del entrenamiento, lo sabéis, solo por la cara. Cuando el entrenador está concentrado, cuando el entrenador está relajado. Y el entrenador debe desarrollar también ese instinto. Creo que estudiar el método científico está bien, pero desarrollar la intuición, trabajar la intuición, tener instinto, ver gente que tiene instinto, también es una parte importante, porque claro, tomas muchas decisiones y muchas y buenas son instintivas. Y un poco ese instinto suele venir al final por un proceso inevitable de ensayo-error, ¿no? De acciones que voy probando y al final voy encontrando ciertos patrones que luego calificamos de inconscientes o de automáticos, pero que no dejan de tener en común el mismo proceso por el que un jugador desarrolla la habilidad de anticiparse a una línea de pase y lo llamamos instinto, y es que simplemente pues, ese jugador ha aprendido a saber que si se coloca de cierta manera va a tener más facilidades de generarle al ataque una percepción de que no está preparado para robar el balón, pero luego sí acabar llegando, ¿no? Creo que tiene un Hay poco ese personas punto que en son común. muy intuitivas. Y también hay personas que igual son muy intuitivas porque se han educado, desarrollado, formado en un contexto que lo ha permitido. Probablemente la gente que ha jugado más partidos, que ha jugado con entrenadores que han dado más libertad, que luego nos parece, pues le ayuda mucho. Gente que ha jugado en el patio mucho, pues son más intuitivos porque es algo que se entrena. Claro, jugadores o entrenadores más a esto se hace así, que lo vamos cuadriculando más, pues se va perdiendo. Como todo es el equilibrio, pero ¿por qué hice este cambio? Pues a veces no lo sé, me salió. Y normalmente es que además suele ser acertado. Es lo más paradójico, que sueles acertar, pero el jugador lo mismo, ¿no? Es cuando entra en una fase de sobrepensar o de tomar, déjalo estar. Ya el jugador ya sabe la solución, pero después de 1000 veces salir de un bloqueo, ¿cómo no vas a...? Si ya anticipas por dónde va a pasar el bloqueo el defensor. Pero claro, a veces pues pensamos mucho, o obligamos a pensar y se paraliza. Porque el exceso de análisis produce parálisis. Y que nos encanta tener todo bajo control, ¿no? Y al final lo que dejamos al azar pues nos suele generar incomodidad también. Bueno, es que es uno de los debes de hoy en día, ¿no? Y más en el deporte, vivir con incertidumbre. Por eso te decía eso del día a día. Porque es que todo es incertidumbre y pues yo hacer el plan de la semana que viene me cuesta. Ya sé que hay que planificar, pero me cuesta. Es que pueden pasar tantas cosas. Que mi familia me diga, bueno, en verano, ¿cómo hacemos? Buah, es un drama para mí. Porque es que nunca acierto. Bueno, pero tú di cuándo tal. O va a haber este evento familiar, pero tú eres como nunca puedes saber cuándo. Y siempre me equivoco. Entonces, saber vivir en esa incertidumbre, en eso, tenemos que aprender. Es que realmente es así. Entonces, mejor invertir la energía en cuidarse a uno mismo, en cuidar a los que tenemos, en tener tiempo de calidad trabajando y en tener objetivos y tener sueños, pero sobre todo vivir bien el día a día o la tarea que estás haciendo. Si es cenar con un amigo, cenar con un amigo. Si es cenar solo. Si es tener esta charla, pues vivirla bien. Y eso también yo creo que nos podemos entrenar en hacerlo. Para mí es fundamental, porque estar todo el rato, y si tal, pueden pasar tantas cosas. Y ninguna de las que pienso van a ocurrir, que eso es lo más jorobado. Totalmente. Pero es complicado. Le pregunté a Fran Fermoso que cómo se preparaba los partidos para la hora de comentar, y me habló de un concepto que me encantó que se llamaba la improvisación guionizada, ¿no? Y creo que un poco va por ahí. Al final no es dejarlo todo al libre albedrío más absoluto, ¿no? Porque al final pues ahí pueden salir cosas bien o no, pero no serán por las razones por las que tú crees, ¿no?
Pero sí creo que, bueno, hay una mezcla entre ese espacio para jugar, bajo unas pautas y unas bases que luego me van a facilitar también el analizar errores, ¿no? Un poco el cometer errores de calidad en este aspecto, o como dijo Jordi Fernández hace unos meses, errores honestos, ¿no? Que sean errores que estén bajo unos parámetros y unos paradigmas que me ayuden un poco en el proceso de mejora. Sí, nosotros ya desde hace un tiempo, por ejemplo, en el partido llevamos muy planificado. Pero muchas cosas que llevamos muy al dedillo. Pero luego empieza el partido y yo no me enfado por no seguir el guión. Luego hay muchas cosas. Lo mismo en el entrenamiento. Yo creo que cuanto más lo tengas organizado, mejor. Porque eso... Y no tener un plan, sino tener varios. Y luego tener planes individualizados para los jugadores. Es decir, cada uno tiene su plan, porque son personas diferentes, ¿no? Y cada uno debe ser entrenado de manera diferente, aunque luego haya unas líneas rojas que son para todo el mundo igual. Pero luego ya estar jugando y o entrenando, y yo creo que la palabra es dejarse llevar, ¿no? Pero claro, si tienes todo eso pensado o incluso lo has visualizado, todas las situaciones que se pueden dar, bueno, pues cuando sucede, ¿no? El cerebro ya, desde luego, está demostrado, tienes más confianza, estás más a gusto y vas desarrollándolo. Y creo que esa preparación y esa visualización de los diferentes planes, pero también verte improvisando, es importante. ¿Tú visualizas? ¿Utilizas el ejercicio Sí, habitualmente? sí. Sobre todo. Luego me voy de la visualización, vuelvo, todas estas cosas que nadie cuenta. Todo el mundo las visualizaciones. Le sale de puta madre a todo el mundo y A se mí imagina. me sale fatal y vuelvo y me enfado y me tal, pero sí, ayuda. Y Claro. escribir ayuda. Al final estás visualizando, ¿no? Escribes tu plan o tus cosas, depende de diferentes cosas, y ayuda. Sí. Pero sale mal, y tachas y vuelves y se te va, la respiración, pero te entrenas, estás en el proceso de entrenar. ¿Fue a raíz de algún trabajo que hiciste personalmente, Diego, o a raíz de, bueno, de cuestiones de inquietudes tuyas que fuiste, bueno, el trabajo psicológico añadiendo este tipo de... Bueno, he trabajado con personas especializadas Ujú. y después solo, ¿no? Cosas que vas leyendo, que vas Sí. viendo, y esa mezcla y de lo que vas viviendo, pues hace que vayas mejorando tu método como entrenador y como persona. Ujú. Y luego preguntar, ¿sabes? A mí me gusta hacer las preguntas adecuadas, ¿no? A la gente adecuada. Entonces ir preguntando con confianza a gente especializada que sabe. Y bueno, y en el día a día siempre dar un tiempo para ti, para leer un rato de algo que te guste. Yo creo que a mí me funciona eso, ¿no? O ver un vídeo, ves, lo que son cosas a mí me gusta, como me gusta investigar. Creo que es una cosa, aunque sean 10 minutos, investigar algo, ver algo nuevo que te haga pensar de lo que sea, en este caso de la visualización. Pues así lo he ido haciendo. Claro. ¿En qué crees que han mejorado más psicológicamente esto desde que, no sé, por poner una fecha, desde que debutaste como primer entrenador en ACB hace 10 años, si no me equivoco, ¿en qué te notas Es una buena mejor, pregunta. mejor Creo que preparado? de llevar las victorias y las derrotas con más normalidad, como parte del trabajo. Llevar las críticas que no controlas y los feedback positivos también con más normalidad. O sea, a base de vivirlo, por mucho que te ayuden, creo que hay que vivirlo. Porque eso, incluso en la escuela, por muy bien que nos educasen, esta profesión es muy específica y tiene muchas cosas, características. Creo que hay que irlas viviendo y hacer un buen análisis de las experiencias que tienes para tener un buen aprendizaje, aplicable a ti y aplicable al contexto al que estás, porque cambia mucho donde estés. Entonces, sobre todo la normalidad y naturalidad y ser uno mismo. Querer ser uno mismo y desarrollarse uno mismo como tú eres, no intentar copiar a nadie. Sino ir desarrollándote tú, evidentemente te vas a equivocar. Bueno, sí, y vas a acertar también. Exacto. Pero, yo creo que esa normalidad y ese autoanálisis, esa autocrítica para poder mejorar. Oye, pues a mí aquí me equivoqué, pues aquí podría haber hecho esto otro. Preguntar a gente, ¿no? Y que te critiquen, también que te refuercen.
aceptarse uno mismo. Yo creo que todo eso, pero no hay milagros. Creo que el tiempo vas viviendo cosas y vas aprendiendo. Hay un poema de Kipling que dice que hay que tratar a esos dos impostores, a la victoria y a la derrota, de la misma manera. Y que ese es un poco el objetivo, la meta que sería interesante alcanzar. Es muy difícil, pero es muy difícil. Pero básicamente es si te centras en las cosas que haces, más que en lo que sucede por lo que haces. Entonces, pues cómo has jugado. O sea, si con lo que intentamos es focalizar mucho la atención en lo que haces, ¿no? Y cómo lo haces. Y tener un buen sistema de evaluación para poder centrarte en eso. Porque si tus criterios de evaluación están bien determinados, tu atención ya tiene que ir ahí, no va si has ganado o perdido. Creo que ese proceso, llevarlo cada vez más concretado para ti, para el equipo, pues queremos defender así. Bueno, pues vamos a analizar si hemos hecho bien, pero objetivamente, no por sensaciones. Queremos jugar con este nivel de esfuerzo. Pues se puede estudiar ese nivel de esfuerzo. Pues eso yo creo que te lleva más al detalle y te saca más de todas esas emociones que generan la victoria y la derrota. De todo el ruido, ¿no? Un poco el llevarlo a lo medible, a lo tangible, a ese análisis, te ayuda a escuchar realmente la información importante, que es la que te va a ayudar a que el lunes que viene pues puedas trabajar en aquello que no ha salido tan bien o mantener aquello que ha ido muy bien. Sí, sobre todo, por ejemplo, nosotros jugamos el domingo. A las 9 menos cuarto probablemente estaremos jugando, pero es que el lunes a las 12 estábamos entrenando. Porque mañana por la noche, miércoles a las 8:45 estaremos jugando. Entonces no hay tiempo. Es que el tema de la vida y del baloncesto más es el tiempo. Los espacios se pueden distribuir bien, pero el timing, el tiempo, todas las decisiones cambian en función de eso en baloncesto. Pero ahora más en baloncesto y más partidos. Pues claro, tú a las 12 como entrenador ya tienes que haber llegado con la digestión del partido anterior, cómo enlazas lo que pasó en el partido anterior con el que va a venir y ya estar preparando el siguiente, independientemente que ganas o pierdas. Para mí eso es un arte, porque no es ir de viernes a viernes o de domingo a domingo. Entonces, ¿cómo haces eso en tiempo récord? Bueno, para eso yo creo que necesitas un buen equipo de trabajo. O sea, no lo puedes hacer solo. Necesitas muy buenos ayudantes que te hagan el desgranaje, que a lo mejor yo he visto el partido global por la noche, pero luego te lo concretan. O sea, creo que tener un buen equipo de trabajo ayuda a este proceso, que hoy en día es fundamental para rendir inmediatamente, hayas ganado o perdido, porque tienes que pasar página. Y hay que entender que ese ganar o perder, cuando ganas, pues tampoco es que haya sido la leche, y cuando pierdas duele, pero hay que seguir, porque ya hay otro. Pero es que esa es la vida. Es que el día siguiente va a amanecer y va a salir el sol y hay que seguir, ¿no? Entonces, ese entrenamiento del entrenador, del jugador, no es resetear, es evaluar y ya ponerte objetivos nuevos y gestionar esas emociones. Entonces, cuanto más concretes los caminos por los que vas a ir o cómo lo vas a hacer, creo que ayuda mucho. ¿Te cuesta delegar? No. Lo que me encanta es tener gente muy buena a mi lado. Y si son mejores que yo, pues son mejor. Sí, eso es hoy en día el entrenador necesita de un equipo de mucho nivel y da igual la categoría que sea. Y creo que si luego eres amigo, pues mejor. Pero no tienen por qué ser ni amigo ni familia. O sea, gente que sobre todo tenga competencias complementarias a las tuyas. Creo que esa es la clave. Claro. Y es mucho más importante porque, claro, al final entrenas con 12, 13, 14 jugadores, son muchos, ¿eh? Y pues la prevención de las lesiones es fundamental, la prevención de la salud mental es fundamental, la preparación es fundamental del partido, el trabajo individual de cada persona, porque son diferentes, es fundamental. Entonces tú solo no puedes. Dicen que si estás en una habitación y eres el más listo de esa sala, estás en el sitio adecuado. Inadecuado, perdón. Claro, es que es una competencia que hoy en día se necesita desarrollar, que es la capacidad de liderazgo
con todas esas personas, antes que con los jugadores, con todas esas personas. Que si tienes demasiadas personas, que pasa en determinados niveles, es mucho más complejo que si tienes pocas. Pocas y buenas se hace fácil, pero cuanto más teniendo más, es más difícil. Y creo que es una competencia que tenemos que también desarrollar. Total. Porque, claro, si tú quieres transmitir una serie de ideas, pero esas personas que están contigo también las transmiten porque creen, tiene una potencia el mensaje de la leche. Pero es muy difícil, porque como todos sabemos, en un equipo, en una empresa, a veces hay intereses contrapuestos. Entonces, el problema es el aparato interno. Y esto hoy en día es de lo más complejo, porque al final el formar un equipo en el que todo el mundo vaya en la misma línea es realmente complejo. Parece una perogrullada, pero yo lo veo una de las cosas más complejas de todo. Y da igual el nivel, un equipo alevín mixto o lo que sea, da igual. Porque hay intereses divergentes. Claro. Y tú tienes que conseguir, a ver cómo consigues eso. Y eso lleva... Pero es una competencia que tenemos que entrenar mucho. Decía antes que obviamente el haberlo vivido ayuda. ¿Cómo has compensado tú el ser entrenador de primer nivel sin haber sido jugador profesional? Ese aprendizaje experiencial, ¿lo has intentado balancear de otra manera? Entiendo que la comunicación aquí habrá tenido una parte clave, ¿no? El intentar meterte debajo de la piel de los jugadores, incluso a nivel de cómo viven las cosas y esa parte emocional, pero ¿cómo ha ido trabajando? Siempre ha sido un hándicap para mí. Para empezar, porque soy de una ciudad de Orense, y no es lo mismo que estar en el contexto donde naces, Claro. donde te crías, y es importante, y salir es difícil. Después porque, claro, jugué hasta donde pude, y lo he intentado complementar primero con gente que me ha ayudado. Es decir, entrenadores que han apostado por mí, como Sala Maldonado, Pedro Martínez, Joan Plaza o Aito, las 4 personas, pero antes de los desconocidos, ¿no? Que me dijeron cuando era jugador, ¿por qué te dedicas a entrenar? O porque cuando era junior, ¿por qué no entrenas a tus compañeros? Pues esa gente, más conocida, menos conocida, en momentos diferentes de mi vida, me ha ayudado mucho. Primero por la oportunidad, después por confiar en mí y después para aprender mucho. Pues claro, de esa gente aprendes mucho. Después de los jugadores, estando con jugadores. Jugadores muy buenos, de gran talento, y otros jugadores que me permitieron que los dejase entrenar y fastidiarlos, porque no tenía ni puñetera idea y no hacerlo bien y equivocarme. Jugadores y jugadores, y equivocarme mucho. Evidentemente, creo que, como decía Jordi, me parece una gran frase como honestidad, pero me he equivocado seguro. La he cagado seguro. Entonces, eso te permite aprender, ¿no? Y hay jugadores que te ayudan mucho en tu formación como entrenadores, por miles de cosas. Y fijarte en ellos, aprender de ellos, interactuar con ellos es fundamental. Y aceptar ese aprendizaje que viene de ellos. Y después ya, pues tirándote a la piscina. Porque cuando crees que lo sabes todo y te pones ahí en la piscina, te das cuenta que no tienes ni idea. Y una vez estás en la piscina, pues te tiras, te caes, te levantas, te va bien, te das el trampolín. Cuando ese trampolín me sale bien, voy a otro más alto y te pegas el leñazo. Y así es. Y creo que más o menos el resumen es ese, para ir aprendiendo y seguir ese proceso. Y va a ser que es un proceso que nunca se acaba, como yo lo entiendo. Es lo bonito que no se acabe, porque si tenemos sensación de que ha acabado, quizás es que hemos perdido esa pasión interna o ese fuero interno, ¿no? La pulsión, que suelen decir. Es mala señal, ¿no? Cuando nos habituamos a... Si me pasa, pues cambiaré. Iremos a otra cosa, ¿no? Ojalá. Exacto. ¿En qué te centrabas más? ¿En observar a los jugadores? ¿Qué era lo que más te ha ayudado de hablar con ellos, de verlo en tu aprendizaje? Cosas que no tenías que decir, cosas que tenías que decir, maneras. He pasado por diferentes obsesiones, ¿no? Por la táctica, la estrategia y la táctica, ¿no? Este sistema, esta manera de defender, todo eso. Entonces, fijarte en entrenadores, en jugadores, cómo hacían esto, cómo vamos a hacer esto.
Después en la técnica y táctica individual. La diferencia está aquí, cómo hacer este bote aquí, el tiro. Después en la metodología, cómo enseñarlo. Entonces te vas fijando, no, este jugador lo hacía así, pero este vídeo lo vi así. Este jugador estaba ahí. Bueno, tengo muchas anécdotas cuando yo era muy joven. Estábamos en Girona, estaba Marc Gasol con 23 años y Darrell Middleton. Entonces siempre que había un partido importante, ellos jugaban 1 contra 1, siempre hacíamos trabajo individual, ¿no? Pero cuando había un partido importante, vamos a hacer unos contra unos. Entonces jugaban uno contra el otro y yo era el pasador y árbitro. Pocas veces me he puesto tan nervioso, porque no pites lo que no debes o no la pierdas pasando el balón dentro, ¿no? Entonces eso, o sea, era impactante, ¿no? Pero lo que aprendías ahí, ellos jugando, hablando, pegándose, incluso te decían, no, la tienes que pasar desde aquí. Esto es verdad. O sea, cosas que yo aprendí como medio para pasarla, me valieron luego para entrenar, ¿no? Pues tenía otra obsesión un poco de, metodológicamente, de cualquier cosa para aprender. Y he ido por diferentes fases, ¿no? También de preguntar, oye, ¿cómo ves esto? De escuchar. Y luego ahora, pues, es una fase más global, donde entender al equipo o a la persona no es, no, ahora cojo un carpintero y arreglo esto, no, ahora cojo electricista y vamos a arreglar esto, sino entender más todo globalmente, desde el equipo, de los jugadores, o sea, globalmente. Porque ahora está más lento. Pues no hay desde mi punto de vista ahora mismo, no es debido a una razón solo biomecánica o estructural. No hay muchas cosas que están influyendo en eso, ¿no? Hacer un análisis de esa complejidad lo más sencillo posible, pero viéndolo desde la globalidad. Y entonces vuelvo a lo mismo, es donde el equipo de trabajo tiene que ayudar, porque hay diferentes perspectivas para llegar a la que debe ser la buena, el diagnóstico bueno. Hombre, que 8 o 10 ojos siempre van a ver más que 2 sí. Y está... Y diferentes puntos de vista. Exacto. Que es clave. Y luego cómo enlazarlo todo. Y luego saber que tú vas a tomar la decisión. Y ya está. El que pulsa el botón, ¿no? Eso sí. Eso sí. Es el que... Y que lo mejor es, una vez tomas la decisión, hacerlo con la mayor determinación posible. Me gusta mucho la frase de que las decisiones no son buenas o malas, sino que se hacen buenas o malas, ¿no? Al final sí. Es difícil tener la información antes de recorrer el camino para que nos diga es por aquí o por allá, sino, bueno, creo que es por aquí, pero una vez lo creo ya tengo que ir con todo porque vivir en retrospectiva constante es algo claro, insostenible. Eso de pensarlo, ya claro, es que esta información no la tenías antes. Y ese es siempre nuestro castigo permanente. Claro, todo. Decirlo ahora es fácil, a toro pasado, pero tú no tenías ni idea de eso. Pero entonces yo ahora con determinación y ya está. Y cuanto menos lo pienses, mejor. Una vez lo hayas hecho, ya está. ¿Cómo te gusta estructurar la comunicación individual con los jugadores? ¿La pautas? ¿Va un poco fluyendo en función de cómo los vas viendo? ¿Cómo te gusta? Intento ir un poco desde el principio en una comunicación que genere un poco de confianza, desde lo personal. O sea, bueno, intentando hacer preguntas abiertas o semiabiertas, un poco pues que la persona se vaya abriendo un poco. A veces no, es muy difícil. Bueno, porque las culturas, los idiomas, aunque queramos que sabemos inglés, nosotros estamos hablando una lengua no materna y a lo mejor otra persona, otro jugador está hablando una lengua no materna en inglés. Entonces, sí, en el baloncesto es fácil, porque al final el vocabulario son las palabras que son, las expresiones que son. Pero cuando te metes en arenas movedizas, es mucho más difícil. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Y creo que desde ahí, pues empezar a conocer a la persona lo que pueda. Hay gente que se te abre más rápido, menos rápido. Y que el jugador vea que yo soy el entrenador y mi trabajo, como yo lo entiendo, es ser exigente. Comprensivo, pero exigente, pero soy persona. Es que ellos vayan viendo que hay una persona que también tiene hijos y tiene preocupaciones y se pone enfermo y va a entrenar y le duele la garganta también.
que hay una persona. O sea que en ese primer mensaje, en esas primeras conversaciones, ir humanizándolo todo. Claro, como la exigencia es tan alta, ¿no? Porque el rendimiento tiene que ser tan alto, porque parece que cada partido es el fin del mundo, pues creo que humanizarlo va bien. Entonces desde ahí, pues ya ir un poco al baloncesto, ¿no? Intentando, más que poner objetivos, pactar objetivos, pero intentar que salgan de ellos más que de ti. Que ellos sean muy partícipes hoy en día tanto de sus objetivos, que serían de mejora, como los objetivos de rendimiento. Vamos hablando siempre de formar o ganar, nos olvidamos de una faceta que es el rendimiento. Objetivos de rendimiento. Entonces, ¿y cómo los podemos? Entonces, pues desde esa humanización y personalización, ir un poco a esas cosas, a captar qué intereses tienen ellos, porque a mí me puede interesar que mejoren algo, pero si ellos no tienen puñetero interés de mejorar algo, pues es un error grave. Entonces, primero intentar potenciar eso que les gusta a ellos, porque una vez que consigues que ellos se sientan competentes, en los que a ellos les interesa, es mucho más fácil conseguir que sean competentes en lo que a ti tú crees que es necesario. Es decir, hoy en día es muy importante, desde mi punto de vista, generar confianza y conseguir que tengan confianza. Porque si no, es muy difícil que el jugador, eso de fuera de la zona de confort y todo eso está guay, pero no va así. Puede haber gente, ¿eh? Hay gente que es muy brava y muy valiente y se tira todo, pero cada día creo que no funcionamos así. Entonces, todo va un poco, pues como te voy contando, desordenadamente, pero desde generar confianza en diferentes aspectos. Y luego ya, pues vas dirigiendo el proceso, lleva mucho tiempo hacia donde tú crees que debe ser. Hay una técnica en marketing que se llama el pie en la puerta, que un poco parte de esto, ¿no? Bueno, venderte algo o darte algo que no te conlleva tampoco un esfuerzo muy grande o que incluso te interesa, en este caso, mejorar como el objetivo de los jugadores, para luego que me compre algo que en un principio, si te lo hubiera lanzado ahí como quien tira a alguien a los leones, Enciclopedias pasa. pues no, ahí está, exactamente, no, no me hubieras dicho que no. No es así, pero pasa con niños. Hoy en día, claro, los niños saben tanto, ven tanto, que a lo mejor lo que les interesa es hacer un fade away, que es lo último que... Ahí está. Pero como no los pilles por donde lo que les gusta, no los enganchas. Y lo primero es crear adherencia al entrenamiento. Entonces, tenemos que, claro, nosotros hemos sido educados, mi generación, en otro modelo. Y esto hay que cambiarlo. Y es difícil porque si tú has sido educado o has sido entrenado en otro modelo, cuesta tú hacerlo. Lo más fácil es reproducir. Con lo cual, cuando también se critica a los entrenadores, no, es que esto, ojo, que no es tan fácil, ¿eh? O los profesores o los formadores, ojo, que lleva un tiempo. Que cambiar el paradigma, cambiar el modelo, adaptarte al contexto, tiene una dificultad alta hoy en día. Siempre lo ha sido, pero hoy en día más, yo creo. Pues siempre porque es diferente, ¿no? Al final las reglas del juego cambian. Las reglas del juego me refiero a la vida ya, como al nivel contextual. Los estímulos, las competencias. Al final ahora el baloncesto de un niño de formación compite contra 50.000 millones de cosas más que a lo mejor hace 20 años pues competía contra que el niño se apuntara a tenis en vez de a baloncesto. Ahora compite contra TikTok, contra YouTube, contra quedarse en casa, contra millones de historias. Y es complicado envolver, ¿no? Un poco ese objetivo para que luego realmente trabajen en los que les va. Claro, pero si tú puedes acceder a la aplicación donde ves tus puntos. Bueno, es que esa otras Claro, cartas que nos ha tocado que nos no podemos ayudan. pelear con que eso es bueno o es malo, pero ¿para qué va a pelear si yo no puedo hacer nada? Ahí está. Entonces, claro, darle la vuelta a eso, porque eso también puede ser positivo según lo veas. Se le puede dar 1000 vueltas para potenciar el juego de equipo desde las cartas que nos han tocado. Entonces, por eso para mí es muy importante el entrenador, pero muy importante ese mentor que ayuda al entrenador a ver estas cosas. Y hoy creo que, por lo menos lo que yo veo,
las personas mayores cuando llegan a un momento, ya no vale, no pueden entrenar, no puede ayudarnos. Y hay mucha gente que está en un momento buenísimo y tiene salud y hay que aprovecharlas para estas cosas, sobre todo para ayudar a los que forman. Porque a lo mejor no tienen esa energía de ir a entrenar, de estar 4 horas entrenando, pero sí tienen esa sabiduría de ver cosas que tú no ves. Yo creo que en el deporte deberíamos aprovechar mucho a esta gente. Y no hay que saber tanto de deporte o de baloncesto específico, sino de otras cosas que te dan una perspectiva diferente. Yo, Diego, cuando una vez he notado que he cubierto como los conocimientos básicos de psicología que tenía que tener para ejercer, obviamente sigo aprendiendo diariamente, de lo que más aprendo es de todo lo que no es psicología. O sea, aprendo de libros, de entrevistas a otra gente, de hablar con personas como tú, de ensayos, o sea, de todo lo que es aprendizaje vivido, experiencial, más que el que está puramente en los manuales. Y creo que llegar a ese momento es interesante también ver un poco ese conocimiento transversal al que define única y exclusivamente a tu materia, ¿no? Creo que es Sí, interesante. sí. Y Totalmente. el otro día le leía a un filósofo, a Nassim Taleb, no sé si la has escuchado, tiene el libro Antifrágil, El Cisne Negro, es bastante conocido, y decía precisamente lo que hablas tú ahora, que si el proceso de la vida va en orden y esa cierta persona puede tener un propósito en que se ha desarrollado, pues como puede ser un entrenador que ya alcanza una edad, bueno, pues ya post-jubilación hablaríamos, o por lo menos coqueteando con esa edad, que es el momento donde el conocimiento experiencial y teórico está en los picos máximos para luego comunicarlo y hacer ese trabajo un poco más en la sombra, pero es donde más va a poder esa persona ayudar y beber eso, ¿no? O sea, que creo que lo leí el otro día, justo me ha parecido curioso que lo menciones esto ahora, y ahora me doy cuenta que puede ser tal cual, ¿no? Quitarlo de la primera línea de batalla, pero que sirva en la parte del consejo de guerra, que al final estaba formado por gente que había ya pasado por ahí, ¿no? Yo creo que es interesante. Pues esto yo creo que lo podríamos potenciar mucho más. Claro. Porque esa visión de alguien que tiene toda esa experiencia, claro, ese respeto como dice Antonio Pérez, a las canas, pues es buenísimo, es que es buenísimo, porque es otra perspectiva diferente y te enriquece mucho. Y ahora creo que pasa al revés, ¿no? Que la vejez está denostada, está asociada siempre a cuestiones. Sí, pero yo creo que va a cambiar. Ojalá. Yo creo que va a cambiar porque cada vez, claro, llega más gente con más años, con una calidad de vida buenísima y en un momento intelectual y de salud buenísima. Claro. Entonces siempre va a haber alguien espabilado que se aproveche de este conocimiento de esta gente. Puede ser en salud, puede ser en educación, puede ser en economía, puede ser en comunicación, porque claro, está en un momento buenísimo. ¿Para qué los vas a apartar? No es un momento de todo lo contrario. ¿Tú sigues hablando con Aito, por ejemplo? ¿Alguna vez? Sí. Que, bueno, el nombre que obviamente se me ha venido a la cabeza. Sí, y le puedes preguntar y él te ayuda. Claro, es que esas personas también tienen una vocación pedagógica. Aito es un ejemplo, pero hay muchas más. Tienen esa vocación pedagógica. Entonces, claro, es buenísimo. Y luego tiene un impacto, ¿no? Un jugador, un entrenador, porque ayudan mucho. El mensaje tiene más impacto, entonces puede ser ayudado, claro. La palabra mentor, que los ingleses la usan mucho, sí. Aquí, pues no todo lo que hacen fuera está bien, pero si hay cosas que están bien, lo deberíamos copiar. Está claro. Volviendo al tema entrenador-jugador, digo, se habla mucho del miedo del jugador como limitante, ¿no? Pues todas aquellas cosas que los jugadores dejan de hacer por sentirse nerviosos, por sentir miedo. Pero creo que se habla poco del miedo del entrenador. Y te voy a lanzar al barro. ¿A qué le tienes tu miedo? ¿Qué miedos trabajas? No, pues tú puedes tener miedo a perder, puedes tener miedo a hacer un cambio y que el jugador te viene mal, puedes tener miedo a jugar de una manera determinada y que el equipo no lo acepte.
a proponer un modelo de juego que el equipo no lo quiera, ¿no? Pues puedes tener miedo a no ser aceptado por tus compañeros. O sea, los entrenadores tenemos multitud de miedos que pueden ocurrir. Lo que tú dices para mí es determinante. Más que lo de siempre, ¿no? Más que la conducta de evitación, hay que pensar en lo que quiero conseguir, ¿no? O sea, mi pensamiento va en esta dirección para conseguir esto. Mi propósito es este. Y yo creo, evidentemente, que las cosas vayan saliendo ayudan. Pero no va todo en la victoria, en la derrota. Va en cómo lo dices. Pero claro, ¿qué es antes, huevo o la gallina? Entonces va en las creencias que tú tienes, que hay muchas que tienes que ir cambiando y que vas cambiando. Pero esos miedos todos aparecen en el momento determinado de tu vida. Y a veces, ¿qué sucede? Que solo vamos a la ayuda cuando estás en problemas. Y eso digo muchos jugadores. O sea, hablamos mucho de la mente, ¿no? De las emociones y tal. Cuando te va mal, ¿no? ¿Vamos ahí? No. O sea, estamos obsesionados ahora todos por hacer trabajo preventivo de la rodilla. Y el del tobillo. Y el del hombro. Y vinga, y vinga, y vinga. Claro, porque es obvio. Cuantas menos lesiones tengamos, nos permite entrenar mejor. Cuanto mejor entrenamos, mejor competimos. Entonces, venga, trabajo preventivo. Pero aquí también. Entonces, no es trabajar el miedo cuando aparece. Para mí es antes. Mucho antes. Y darte cuenta que toda esa prevención, ¿por qué? Porque muchas veces nos ocurren cosas y no tienes la herramienta. ¿Y ahora qué? Ahora voy a buscar como yo, a la cocina allí, ¿dónde estaban las herramientas? Ya pasó. Entonces, la prevención de tener las herramientas para cosas que te puedan ocurrir es fundamental. Es que, evidentemente, como entrenador, yo lo he vivido y me ha pasado. Pero ahora intento que no. Claro. Que cosas que pueden ocurrir yo tenga las herramientas. Ya. Entonces, tú no tienes miedo si tienes determinación. Tú no tienes miedo a un cambio si sabes que esto lo he planificado, creo que es así y ya está. No tienes miedo a la reacción de alguien. Pero más que es fundamental para mí quitar la evitación y decir, no quiero pensar en eso, y sí focalizarte en lo que quieres conseguir, y hay un trabajo detrás, evidentemente, del propósito, de tu meta, de tus creencias, de tus sueños, claro. Sobre todo tus creencias limitantes, porque muchas veces nos estamos limitando a nosotros mismos. ¿Por qué? Y entonces, si el entrenador conseguimos esto, creo que lo que le pasa al jugador no le pasa. Eso que tú describías del jugador no le pasa, porque está con un entrenador que hace cosas para conseguir esto, y yo tengo argumentos y tengo... Jugador no. Claro, es que también se transfiere desde el banquillo eso, esa conducta evitativa, de duda, de aferrarme al miedo, que lo voy a sentir, el miedo lo sentimos todos, pero está claro, es que la determinación no es no sentir miedo, sino no escucharlo, ¿no? Un poco sería el actuar a pesar de, ¿no? En vez de actuar sin, ¿no? A pesar. Al final, miedo, el sufrimiento va a estar ahí. Y nunca había pensado, ¿verdad? Que al final también cómo sea la conducta de afrontamiento del entrenador ante esto va a ser una transmisión, va a ser un altavoz a cómo lo experimenten los jugadores durante el año, entrenamientos, partidos, al final es indiferente. No pasa. En deporte se ve muy bien cuando un equipo va ganando. Y luego es que hoy en día en el deporte se remonta más fácilmente porque el ritmo ha aumentado. Entonces, claro, las rachas son las rachas, ¿no? Pero sí se ve cuando un equipo juega a no perder. Y ahí, claro, eso hay que entrenarlo mucho. Porque se ve, o sea, tú estás viendo, entonces, no, y es difícil, ir ganando y que te vayan remontando, pero claro, eso hay que manejarse, porque tienes que entender que tú vas a ir ganando de 15 y yo creo que verbalizarlo, y empatan, ¿y qué pasa? Y el partido es igualado, ¿y qué pasa? Porque esto pasa muchas veces, porque el partido es igualado y si tú lo compites bien lo podrás sacar, pero estar pensando en que ibas ganando de 15 y esto hay que... Por eso preparar al equipo, ¿no? Y si pasa esto, ¿qué hacemos? Y si pasa lo otro, ¿qué hacemos? Pero no improvisar. Cuando pasa, ahora, no, ya tener un plan
a las diferentes Claro. cosas que pueden suceder. Esto pasa también mucho en los momentos de alto estrés, o sea, finales de partido apretados, por ejemplo. Que ves como equipos que han venido jugando, que se han dado la posición de privilegio de llegar al partido con opciones, cambian su manera de jugar en esos 2 últimos minutos porque faltan 2 minutos y vamos empatados, ¿no? Es como, vamos a no cagarla. Y ahí es donde cambia esa manera de jugar. Me acuerdo, esto es un ejemplo totalmente random que se me acaba de ocurrir, me acuerdo de la eliminatoria del año pasado de Boston contra Indiana, que Indiana les plantó cara y los 2 primeros partidos estuvieron a punto de ganarlo, pero llegaba el último minuto y cambiaban su manera. Todo lo que le había llevado a llegar a esa posición, lo cambiaron. Y al final, pues bueno, pues Boston obviamente era el mejor equipo y acabaron cerrando esos 2 partidos, pero creo que va un poco también por ahí. ¿Qué cosas hacemos de manera diferente cuando estamos más nerviosos, cuando nos Y la tiembla más eliminatoria el del pulso? Madrid-Partizan, Igual, claro. claro, llega un momento que me dice, ya, si ya me da igual, hala, venga. O sea, me voy a plantar en zona. Venga, va, gáname. Y todo cambia, ¿no? Entonces, Y ganas 3 seguidos, claro. es increíble, pero eso es lo bonito del deporte. No, está claro, si no, pero aburrido no es, eso por supuesto. Pero que hay que aceptarlo, que estás, primero, si aceptas que puede pasar. Porque ha pasado, pasa en la NBA, pasa en la Euroliga, no te va a pasar jugando un partido de pádel. Que vas ganando 5-0, 6-0, 5-0. Pasa, entonces, claro, lo primero es aceptar que puede pasar, ¿vale? Y si me pasa, ¿qué hago? Y al revés, a veces tienes el partido perdido y de repente metes 3 triples seguidos. ¿No tengo presión? Claro. Claro, pero donde se ve hoy en día la diferencia de los equipos, jugadores y entrenadores, son los que tienen esas competencias en esos momentos. O sea, hay jugadores, ¿no? O sea, para mí, mañana jugamos contra el Tenerife, o sea, es increíble. O sea, eso, están ahí, pase lo que pase, pim, pam, aquí, allí. Es común y para mí es admiración, ¿no? De cómo se comportan, ganando, perdiendo, con una actualidad con, o sea, les ves expertos. Ahora mismo es un experto. Pues claro, y por eso es importante la formación del entrenador para ir poco a poco ayudando al jugador, teniendo en cuenta que tienes que ir viviendo esas experiencias para, para aprenderlas. O sea, es así. Pero que no hay una edad, no, es que ahora con 30 ya estás preparado. Oye, que hay gente que con 20 está preparado y gente con 35 no está preparado. Esto no va de poner tópicos. Ahora te tienes que acabar la carrera, ahora te tienes que tener una novia, ahora tienes que casarte. Pues en el baloncesto lo mismo. O sea, no, si hay gente que aprende más rápido, pues tienes que estimularla para que vaya más rápido. Esto es lo mismo. Cuanto más puedas aprender antes, mejor. Y esa ambición de aprender, ese interés, que es muy importante cultivarlo. Esto de las conductas de evitación, digo, te escuché en el podcast de nuestra amiga Marta, en Sport Coach, hace ya tiempo. Y dijiste una cosa de una rueda de prensa de Lillo, si no me equivoco, que hablaba de la diferencia entre jugar de o jugar a, jugar para, ¿no? ¿Juegas de o juegas a? Hablando de, tú lo mencionabas un poco al nivel posicional, ¿no? De, oye, pues yo juego de alero, no, tú juegas a esto que estamos trabajando en función de estos objetivos y estas situaciones, ¿no? Y lo relacioné con las conductas de evitación, porque a mí me gusta mucho para mencionar esto, el atacas o eres atacado, ¿no? Me gusta mucho poner el ejemplo de un mismatch donde el grande cambia y se queda con un pequeño, ¿no? Y oye, ¿por qué vas a ser tú el que tenga la posición de ventaja? Pues ataca a él, a lo mejor le genera esa posición de desequilibrio al que supuestamente tiene la ventaja, que es el jugador pequeño que va a atacar ese mismatch con balón, ¿no? Y a nivel psicológico creo que esto es lo que justo lo que estamos hablando, que es, ¿estás atacando la situación pese a todo el miedo o estás siendo atacado por ella y por lo tanto generando evitaciones y parches que son únicas y exclusivamente temporales? Y me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? Del juegas de o juegas a. Creo que Es que no sé a quién se lo leí, que hablaba de, porque no es cosa mía, lo leí y luego yo lo apliqué, de si me estás pensando dónde está la desventaja. Si la desventaja está aquí, entonces hacemos esto. En vez de la ventaja nuestra está aquí. O sea, nuestras ventajas están aquí. O sea, puede haber un mismatch, pero puede haber una ventaja tuya. Tú, desde esa situación,
Depende de cómo lo veas, puede haber una ventaja, porque puedes ir a un trap y entonces habrá una ventaja defensiva. Todo depende de la óptica de la que tengas, pero si siempre te estás protegiendo, claro, yo creo que ahí todo va a la proactividad. ¿Cuánto proactivos somos? Entonces, claro, si tú eres proactivo ya no estás evitando. Si yo tengo miedo, pero no yo soy proactivo y estoy buscando una solución, ya no tengo tiempo para el miedo, porque estoy buscando una solución. Me gustó muchísimo el reportaje de Carolina Marín de Badminton que hicieron. Venga, bueno, es que lo vi 3 veces en bucle. Claro, es que ahí hay cosas que son demoledoras. O sea, ¿y ahora qué buscas? Le preguntan, ¿no? No, soluciones. O sea, tú estás ahí, no es ya, pero tienes que buscar soluciones. Y entrenarse en esto, es que sí, estás jugando, ahora busca una solución. Vuelve a ser lo mismo, es esa proactividad. Y entrenarnos en ser proactivos, en buscar soluciones, en vez de, no, aquí evito esto, aquí, esta desventaja está aquí, allí. Eso es global, o sea, vuelve a ser lo mismo. Técnicamente, porque uno de 2-10 no puede votar. Porque basta que le digas que no vote para que haga pasos o vote y la pierda. Es que Claro. no, es que puede haber un tipo de vote que pueda hacer. Evidentemente con precaución, con más precaución que otro jugador. Pero debe tener esas... El deporte va por ahí, a ser capaz de buscar soluciones bajo estrés, con menos riesgos, y la persona que es competente haciendo eso es la que va. Nosotros tenemos mucha suerte porque yo la primera vez que iba a una selección sub-16 fuimos al europeo, claro, yo decía, estos niños con 16 años, uno de ellos era Jaime Fernández, otro Lluís Costa, precisamente. De mi quinta, además. Del 93. Yo decía, estos chicos, claro, si están pasando por eso, jugamos la final en Lituania, en la pista antigua del Zalgiris, jugamos contra Lituania, había 6.000 personas. Y yo escuché a Jaime cuando salían por el túnel decir, venga, salimos todos juntos y rápido que la que nos va a caer. Tenía 15 años. Pero yo decía, si estos niños superan esto, ¿qué prueba van a tener? ¿Se van a poner nerviosos por hacer una oposición? ¿Un examen? Entonces, claro, al final te vas entrenando en eso. Por eso yo creo, y a veces se lo digo a los jugadores, tienes que darte cuenta, cuando eres privilegiado, vives unas situaciones que te van a ayudar a ser mejor y otros no pueden vivirlas. Pero es que el mundo es así. Entonces, claro, si tú juegas en Ale Plata y cobras un salario X y la competición dura Y, ¿cómo vas a salir de ahí? Es un sistema reproduccionista, porque ¿cómo te buscas un entrenador personal para esto? Si tu salario es X, ¿cómo vas a mejorar si hay menos partidos? Claro. Es muy difícil. Pero pues yo cuando lo he vivido, en vez de quejarnos, voy a buscar soluciones. Pues vamos a entrenar así. Tendrás que ahorrar este dinero para esto. Pero se puede, ¿eh? Porque yo tengo... En el Tizón el año pasado, la mayoría de los jugadores habían pasado por la EVA. Y ahí estaban compitiendo en la Leporo. Y este año tengo jugadores que han jugado en la Le Plata y en la Leporo. Alex Reyes, Dani Pérez, Mario Sansuperi, y han llegado hasta aquí. O sea que es posible. Pero claro, si tú ya mismo te crees que es imposible, claro, hay que hacer una serie de sacrificios inteligentes, pero porque no te van a ayudar. Porque, y al revés, los que tienen esas oportunidades, hay que hacerles conscientes de que aprovechen esas oportunidades, que las valoren justamente, porque para mí es normal. Si siempre he jugado estos campeonatos y tengo esas experiencias, tengo estos entrenadores, pues es normal, pero no es normal. Entonces, es buscar de lo que hay e intentar ser inteligente para adaptarte. No ponerte más piedras de las que ya te pone el contexto por sí solo de limitantes, ¿no? Yo entiendo el juego de, ¿cómo se llama ahora? Segunda FEP. Claro, sí. La liga vale, dura esto. Mi salario es este. ¿Cómo salgo de...? Yo entiendo que se desmoralicen, ¿eh? A mí me ha pasado, digo, yo llegaba a un verano habiendo cobrado 500 euros al mes y digo, hostia, y ahora me pillo un preparador físico que sé que me hace falta, nutricionista, mi propia psicología que iba aparte. Dices, joder.
Y bueno, y es un poco las decisiones. Me ha encantado lo de sacrificios inteligentes, ¿no? Es cómo voy yo a formar parte de la solución de la manera en la que pueda y el tiempo que considere hasta que ya vea que no es posible, ¿no? Como llegan ciertas decisiones. Y hostia, es algo que... Pero ahí el entrenador es fundamental para que te ayude a creer en ti. Igual que al entrenador, necesitamos gente alrededor que te ayuden a creer en ti. Exacto. Y eso sí que se transmite sí o sí. Porque aunque parezca difícil, se puede. Evidentemente, yo no puedo hacer un mate. Si no es una cama elástica. Pero sí hay cosas que puedo mejorar. Entonces no es vender burras que no son. Pero, no sé, tirar solo de 3 puntos, mejorar tu recibir y tirar, eso es factible. Y hay sacrificios inteligentes para hacerlos. Igual que no, vas a entrenar estos 2 años sin estudiar, porque solo entrenar, nos vamos a mejorar estos parámetros de fuerza. No, hay tiempo para todo. Es que el baloncesto demanda hacer otras cosas fuera de la pista. Porque si haces otras cosas fuera de la pista y te complementas fuera de la pista, vas a ser mejor fuera de la pista. Primero por el equilibrio personal. Ya no quiero llegar cuando seas... No, por el equilibrio personal que vas a tener vas a jugar mejor. Entonces, cuando tienes ahí la pata esa, se te cae porque has fallado, vas a otra y sigue tu vida. Entonces vuelves mejor. Pero no es que hay tiempo para todo. O sea, a mí me gusta entrenar mucho. Pero mucho y muy bien. Claro. La clave no es mucho, la clave es muy bien. Es como es muy bien en el contexto que estás con los jugadores que tienes. Ese muy bien es tal. Y ese muy bien, pues es el reto de... A mí me apasiona esas cosas de... ¿Por qué no? Es que hay gente que sí lo consigue. ¿Por qué no? Y para mí es muy importante. Pues en la Liga Checa, ¿no? Pues hay jugadores que sí pueden salir. ¿Por qué no? Bueno, ¿quién te dice que no? Pero ya, si nos ponemos en que no, pues eso es que no. Y luego, Diego, si finalmente es que no, por lo menos que el proceso o que el intento haya merecido la pena, ¿no? Que haya sido bajo tus valores, bajo tus parámetros, ¿no? No haber decidido constantemente con miedo, sino haber decidido y luego se llegará o no se llegará, pero seguramente se saquen conclusiones mucho mejores habiéndolo intentado con fe que sin ella, ¿no? Sobre todo si te apasiona algo. Y si no te apasiona, no lo hagas. Pero si te apasiona algo, pues venga. Pues si es no, es no. Si pierdo, pierdo. Si, claro, evidentemente. Y ya lo digo yo que he perdido mucho más que he ganado. Claro. Es que es lo normal. Si Federer ha ganado el 54% de sus puntos, que cuando dio esa charla en la universidad y dijo ese dato, yo me quedé, vamos, se me cayeron los huevos al suelo, y perdóname la expresión. Dije, hostia, es que luego, ¿qué esperamos? Joder, si un top 3 tenistas del mundo está diciendo esto. Bueno, es muy fácil decirlo, pero como tú dices, luego, cuando estás en primera línea, hay que actuar coherente a eso, a ese 54%, que es la parte más complicada. Y tienes que vivirlo. Porque bueno, mejor es que te lo expliquen. Oye, mira, que va a pasar esto. Y hay gente muy inteligente hasta que no lo vive. Que aprende en cabeza ajena. Sí. Pero la mayoría no. Los menos, sí. Pero vas aprendiéndolo, pero ¿qué más da? Es que perder o ganar es... Claro, si nos ponemos que nos valoramos, como identificamos ser jugador con ser persona, no es diferente. Es una parte. Total. O ser entrenador, ganador, perdedor, con mejor, peor, no. No tiene nada que ver. Y luego me quedo con lo que has mencionado de prepararte para esa guerra, ¿no? No que te pille sin herramientas, sino que luego cuando llegue a ese momento sepas cómo actuar. Y yo te diré que los mejores trabajos psicológicos que yo he tenido ha sido de gente que me ha venido sin una necesidad aparente, sin una urgencia, sino con la necesidad de, oye, Javi, pues quiero trabajar contigo y mejorar en esto o añadir este bagaje psicológico de herramientas a mi rendimiento, que hablabas tú antes de rendimiento. También está lo psicológico. Y en 8, 10, 12 sesiones tenían esas herramientas naturalizadas, formaban parte de ello. Y yo lo digo siempre en la primera sesión, le digo a gente, mi objetivo es no trabajar contigo.
Mi objetivo es que tú seas autónomo con lo que vamos a plantear, ¿no? Y que no dependas de mí. O sea, mi trabajo depende de no tener trabajo, que es paradójico, ¿no? Pero es bonito. Y de verdad que cuando llega gente con esa demanda, que paradójicamente parece una no demanda, hostia, el trabajo va smooth, ¿no? Como dicen los americanos, va fluido y es maravilloso. Pero en esa línea que tú hablas, yo tuve una experiencia que es muy graciosa, de un jugador que le propuse, oye, ¿por qué no trabajas individualmente con un psicólogo? Pero para que funcione, te lo vas a financiar tú para que tu compromiso sea Claro, exacto. mayor. Tiene que doler, exacto. Sí, tal. Bueno, empezamos. Y todo bien. Un mes. Yo no veía mucha mejora. 2 meses. Yo no veía mucha mejora. 7 meses. Y me cago en la madre del psicólogo. ¿Qué están haciendo estos dos? Pero no intervine. Pero me iba. Al año, el chico ese empezó a volar. Fue increíble. Fue increíble lo que pasó. Evidentemente, es debido a la globalidad, ¿no? Físicamente. Claro, pero fue increíble. Y yo iba diciendo, pero yo qué idea he tenido, mira que no sé qué es. Pero de esto que dejas, y es increíble como las personas, igual que hablamos de cosas negativas, también hay que hablar de cosas positivas, caray. Él solo, pum, 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 y es como un cambio radical. Y este chico, ¿qué le ha pasado? A jugar con determinación, a tirar con confianza, a pasar de ser el peor defensor a ser el especialista defensivo del equipo. Eso es magia, ¿no? Pues estas experiencias te ayudan a confiar y luego sobre todo a valorar el tiempo. Todo tiene un tiempo y cada persona tenemos nuestro proceso. Entonces, por mucho que quieras acelerar un proceso, no va. Porque las personas tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestras motivaciones y tenemos nuestros tiempos. Y, hombre, puede haber alguna aceleración, pero si hay cosas que pasan porque sí y pasa y acaba pasando, pero hay que tener paciencia. Yo creo que esa paciencia con uno, y hablo de con uno mismo, también es importante. Porque a veces crees, oye, es que yo ahora hablo peor inglés, ahora no entiendo esto. Claro, si yo iba bien, ya, porque te estancas. Pero no volverte loco y seguir, pam, 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 y luego, ahora sí. Bueno, porque es que el cerebro funciona un poco así, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que es una historia muy bonita para entender lo que es tener la paciencia y confianza, ¿no? ¿Hacia dónde crees que va la psicología, Diego? Y con esto vamos cerrando. Yo te comentaba antes que veo que cada vez hay más deportistas que tienen el psicólogo personal, cada vez más. Y cuanto más, diría que independientemente del nivel competitivo, cada vez hay más ayuda. No se comenta, pero sí hay. Hay mucha ayuda y creo que con el tiempo se verá que los jugadores tienen muchas más competencias. Lo que no veo son los deportes de equipo, cuesta más. Y es normal. Es normal porque, claro, generar esa sinergia, esa confianza de ese psicólogo, esos psicólogos o psicólogas con el entrenador y con el equipo cuesta muchísimo. Entonces, los que sean capaces de entrelazar todo este trabajo, creo que podrán dar un paso adelante muy importante. Tomarán ventaja. En el deporte siempre va a haber alguien que toma ventaja porque innova. Tácticamente, en defensa, hay una pequeña innovación. Normalmente hay una innovación y luego todo se copia. Esto pasa, ¿no? Y yo creo que la psicología, cómo se es capaz de entrelazar en el proceso este global, pero ya individual ya existe. Pero para el equipo y es complejo porque son muchos jugadores y no es un tema económico, yo desde mi punto de vista. Es un tema de que las personas tenemos miedos y también hay psicólogos que valen para una situación o para una persona. Es muy complejo, por eso no es tan fácil. No se puede.
Pero yo creo que a nivel de lo que me toca a mí, que es deporte de equipo, que sea capaz de engranar todo esto, porque individual ya hay entrenadores y, o sea, Claro. mucho, y se nota. Pero que sea capaz de dar ese paso más para que esas personas trabajen en equipo en una línea, ¿no? Con una fundamentación más científica, creo que tomará ventaja. Y seguro que alguien lo hará. Un sacrificio inteligente con el que podemos cerrar. No, seguro que hay equipos que ya lo hacen muy bien y no lo sabemos, ¿eh? Sí, normalmente pasa bajo radar o suele pasar bajo radar los equipos que lo hacen. Pero pasará. Sí. Pues Diego, lo que ha pasado ha sido que este rato me ha pasado volando, valga la redundancia, y lo he flipado, lo he disfrutado muchísimo. Agradecerte el tiempo y también, bueno, ya sabemos que aquí venimos a hablar de todo menos de el día a día, de los resultados. No quería cerrar la conversación sin darte la enhorabuena y desearte que disfrutes de la experiencia de esa copa que tenéis, si no me equivoco, ya el fin de que viene, ¿no? Ahora jugamos contra Tenerife. O sea, perdón, este fin de no, el siguiente, sí. El siguiente, exacto, ¿no? Que la disfrutes, que forme parte de ese proceso y dejarte el micrófono abierto pues, para que cierres este episodio 96 de Psych and Roll, reiterándote de nuevo el agradecimiento, de verdad. Bueno, mira, hablando con sinceridad, es mi primera copa como primer entrenador. Y pues voy en esa línea de disfrutarlo y aprender lo máximo posible. Es decir, eso y competir, ¿no? Ayudar al equipo a competir, pero en esa línea de disfrutar y aprender. Y conseguir que el equipo compita a lo máximo. Yo creo que eso es un poco como debemos afrontar el día a día. Pero es difícil, ¿eh? ¿Y qué puede pasar allí? Pues no sé, pero me da igual. Lo que sí sé es lo que quiero conseguir de mí y del equipo. Creo que es un poco... Me lo repito para hacerlo cada día conmigo. O sea que si eso le puedo ayudar a alguien, creo que va bien. Queda dicho y así ayudamos a ese compromiso. Gracias, Diego, por este ratito. Gracias a ti. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.